En esta lección estudiaremos en primer lugar las leyes de Kirchhoff, que nos ayudarán a comprender junto con la ley de Ohm las características de las corrientes y las tensiones de los circuitos que se nos presenten. La primera ley de Kirchhoff dice que en un nodo o punto de unión de conductores, la suma de las corrientes que de él se derivan es igual a la corriente que parte de él. Vamos a aclarar el concepto para que se entienda mejor. Los resistores R1, R2 y R3 se encuentran conectados en paralelo en un circuito determinado del que por ahora no nos interesan sus características. Si todos los resistores fueran de distinto valor, la corriente que circulará por cada uno de ellos, evidentemente, también será diferente. Para esto basta recordar la ley de Ohm o simplemente aplicar un razonamiento lógico. Pero si sumamos las tres corrientes, I1, I2 e I3, el resultado que obtendremos será igual a I, o sea, a la corriente total que llega al nodo. Por lo tanto, tenemos que I es igual a I1 más I2 más I3. No hace falta asignarle valores a esta operación para comprender que esto es así. Pero para terminar de aclarar esta situación, observe esta otra figura. En la línea de 220 de distribución domiciliaria tenemos un tomacorriente en el que enchufamos un triple, al que conectamos una heladera, un radiograbador y un televisor. Como cada uno de estos artefactos tendrá un consumo diferente, la corriente que circule por las patitas del triple será igual a la suma de las que lo hagan por cada una de sus derivaciones. Pero vamos a hacer una aclaración más. Vamos a borrar esto que hemos dibujado y, si usted recuerda, en las primeras lecciones, el ejemplo de los tanques de agua, he aquí una variante. Tenemos un caño de agua que podríamos llamar principal y vamos a derivar de él tres caños de diferente diámetro. Todos diferentes entre sí, de modo que si hay una corriente de agua circulando por el caño principal, también habrá corrientes circulando por cada uno de estos caños. Muy bien, si nosotros sumamos las corrientes que circulan por cada uno de estos caños, que evidentemente son diferentes entre sí, tendrán que ser iguales a el caudal total de agua que circula por el caño principal. Por supuesto, esto tendría que estar cerrado, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a estudiar la segunda ley de Kirchhoff. En un circuito cerrado, la suma de las caídas de tensión en cada una de las resistencias es igual al total de la tensión de alimentación. En esta figura vemos que conectamos a los resistores R1, R2 y R3 en serie. Como los tres resistores son de distinto valor, las intensidades que circulen por cada uno de ellos, multiplicadas por sus correspondientes valores óhmicos, producirán también caídas de tensión diferentes, pero si las sumamos, obtendremos como resultado el total de la tensión que las alimenta. O sea, que V, o sea, la tensión total, es igual a V1 más V2 más V3.
Pero para comprender mejor esta característica, propondremos el ejemplo real de esta otra figura, en la que vemos una guirnalda de Navidad de 20 luces. Cada uno de estos foquitos produce una caída de tensión característica de 12 volt. Luego, si estos 12 volt los multiplicamos por 20 luces, tendremos que 12 por 20 igual 240 volt, con lo que las lámparas no encenderán a pleno, pero sí lo suficiente para lograr el efecto deseado. Estas dos leyes parecen bastante obvias, pero es necesario conocerlas para evitar razonamientos que muchas veces nos llevan a resultados equivocados. Porque ahora usted sabe que según la primera ley de Kirchhoff, si usted tiene varias resistencias que parten de un nodo y suma todas las corrientes, el valor total que le va a dar no puede ser ni mayor ni menor que la corriente que parte del nodo. Del mismo modo, según la segunda ley de Kirchhoff, si usted tiene un circuito cerrado donde tiene varias caídas de tensión, si suma las caídas de tensión, también no le va a poder dar el total de esas tensiones un valor ni mayor ni menor que la tensión que las alimenta. Por lo tanto, si en un futuro se le presenta una situación de estas características, no se dejará engañar por las apariencias y efectuará un análisis más profundo que le permitirá llegar a la solución del problema. Ahora vamos a pasar a otro tema y estudiaremos los circuitos osciladores. Según la Real Academia Española, oscilar quiere decir movimiento de vaivén de un cuerpo a un lado y a otro de su posición de equilibrio. Preste atención a lo que vamos a ver ahora. En esta figura graficamos un parlante mediante un corte lateral conectado a una pila mediante un pulsador. Con el pulsador abierto, o sea, mientras la bobina del parlante no reciba corriente, el cono del mismo permanecerá en la posición de reposo. Si ahora accionamos el pulsador, el cono se desplazará hacia adelante. Si lo soltamos, este volverá a la posición inicial. Si ahora invertimos la polaridad de la pila y accionamos nuevamente el pulsador, el cono se desplazará hacia atrás y, naturalmente, si soltamos el pulsador, el cono retornará a la posición inicial de reposo o equilibrio. Como vemos, hemos implementado una rudimentaria oscilación, pues logramos el movimiento de vaivén de un cuerpo, o sea, el cono del parlante, de un lado a otro de su posición de equilibrio. Pero ahora tenemos que encontrar la forma de que la oscilación se produzca en forma automática y para esto deberemos utilizar un oscilador. Existen diferentes tipos de osciladores, de los cuales estudiaremos los más importantes y difundidos. Aquí vemos el clásico multivibrador estable con dos transistores, cuyo funcionamiento explicamos ya en la sección práctica de la lección número 1. Como en aquel momento usted no se encontraba en condiciones de comprenderlo, vamos a efectuar un rápido repaso con algunas aclaraciones, pero esta vez cambiaremos los valores de algunos componentes y lo transformaremos en un práctico y económico inyector de señales, de modo que si lo quiere implementar puede hacerlo utilizando la misma plaqueta. Funciona con dos transistores NPN en modo emisor común realimentados mediante los capacitores C2 y C3 desde el colector de uno a la base del otro. Los conjuntos R1, C2 y R2, C3 producen dos constantes de tiempo que determinan la frecuencia de oscilación.
Llegado a este punto, es conveniente efectuar una aclaración sobre el término constante de tiempo. Observe momentáneamente el circuito de la figura en el que graficamos una fuente de alimentación, un resistor R y un capacitor C. En el momento en que se cierra el interruptor, el capacitor, que se encuentra sin carga, presenta una resistencia casi nula al paso de la corriente. Por este motivo, sobre el resistor R caerá el máximo de la tensión. A medida que el capacitor va completando su carga, incrementa su resistencia y entonces la caída de tensión sobre el resistor se reduce, incrementándose la del capacitor. Esto seguirá ocurriendo hasta que el capacitor complete su carga y, como acabamos de estudiar según la segunda ley de Kirchhoff, la suma de las dos caídas de tensión sobre R y sobre C siempre será igual al total de la tensión de alimentación. Vemos también la curva que graficamos que corresponde a la carga del capacitor. En realidad, el capacitor no termina nunca de cargarse, porque cada vez hay menos corriente para lograrlo, y es por este motivo que por razones prácticas se lo considera cargado cuando éste completa el 70% de su carga. El tiempo que necesita el capacitor para completar su carga se lo denomina con la letra griega tau, y es igual al producto de R en ohms y C en faradios, o sea, tau o tiempo igual a R por C. Ahora observe este otro circuito en el que tenemos al capacitor cargado en serie con el resistor R. Cuando cerramos el interruptor, la corriente que circulará por el circuito será máxima porque el capacitor tiene toda su carga. Pero a medida que la va perdiendo, la intensidad cada vez es menor, situación que graficamos en la curva de descarga. El capacitor se lo considera descargado cuando su carga disminuye al 30%. El tau correspondiente a la descarga del capacitor se lo expresa de igual modo que la carga, o sea, tau o tiempo igual a R por C. Uniendo ambas curvas, carga y descarga, tenemos un ciclo completo que lo graficamos en esta figura. Casi no sería necesario aclarar que la unión de las a la suma de los tiempos, o sea, carga más descarga igual a un ciclo. Aclarado el tema de las constantes de tiempo, podemos continuar con el análisis del circuito. Al aplicar la tensión de alimentación, las bases de los dos transistores reciben tensión positiva por medio de R1 y R2. Aparentemente, se tendrían que saturar los dos transistores, pero el de mayor ganancia se dispara un instante antes, en esta ocasión supongamos T1. En ese momento, el colector del transistor toma el valor de masa, que lo graficamos en el punto A. Por lo tanto, C2 iniciará su carga a través de R1. Por lo tanto, en el punto B, tendremos un valor inicial de 0 volt, que al estar conectado a la base de T2 bloqueará a este transistor. A medida que transcurre el tiempo, C2 va completando su carga y el punto B se hace cada vez más positivo, hasta que llega el momento en que T2 se satura, produciendo un nivel de masa en el punto C. Entonces, C3 se carga a través de R2. En el punto D se produce un nivel de masa que bloquea a T1,
produciéndose en el punto A un nivel de más B, reiniciándose de esta forma el ciclo de trabajo. La función de los resistores R3 y R5 es limitar la corriente que circulará por los transistores. La señal obtenida en el punto A es transferida a la punta de prueba por medio del capacitor de paso C1. Finalmente, el resistor R4 limita la corriente del LED D3 que indica el encendido del equipo. Pero existen otras formas de producir oscilaciones, porque existen algunos semiconductores que poseen lo que se denomina resistencia negativa. Este es el caso de los transistores unijuntura, que si bien aún no los hemos estudiado, este es el símbolo del transistor unijuntura. Tiene un electrodo que se llama B1, otro B2 y un emisor. La característica de este transistor es que posee una elevada resistencia entre B1 y B2 hasta que se alcanza el umbral de conducción. En ese momento, la resistencia desciende bruscamente en lo que se denomina una resistencia negativa. Observe esta curva. Tenemos B e I, que no nos importa en este momento demasiado. Simplemente queremos demostrar esto. La resistencia se mantiene constante hasta que llega el momento del disparo. En ese momento, la resistencia baja abruptamente y luego sube suavemente. Esta curva descendente se la denomina resistencia negativa. Y se le emplea para arrancar el circuito. Vamos a graficar ahora un circuito de aplicación práctica capaz de producir un tono audible en un parlante. Aquí lo tenemos. El funcionamiento se produce porque al recibir tensión de alimentación, C1 inicia su carga a través de R1. Cuando se alcanza el nivel de disparo de T1, se reduce la resistencia emisor B1, descargándose C1 a través del emisor B1 y R2. Por supuesto que también se reduce, como habíamos dicho, la resistencia B1, B2, estableciéndose una corriente a través de R2, R3. Pero por ahora no nos interesa. Continuemos diciendo que llega un momento en que C1 se descarga lo suficiente y se produce la apertura del circuito emisor B1. Luego, C1 vuelve a cargarse y el ciclo recomienza. Como vemos, este circuito posee mejores características que el anterior, aunque el único inconveniente es que el costo de T1 es en relación bastante elevado. En cuanto a la frecuencia de oscilación, se la halla por la expresión frecuencia igual a 1 sobre R por C. Pero antes de continuar, quiero aclararle esta última expresión. Dijimos que tiempo o tau es igual a R por C. R en ohms y C en faradios. Pero esto a usted le da un tiempo. Si usted quiere hallar la frecuencia, usted tiene que hacer la inversa del tiempo. ¿Cómo se hace? Es muy fácil. En la calculadora pone 1
sobre lo que le da esta cuenta, o sea, 1 sobre tiempo, o sea, lo que acabamos de decir, frecuencia de oscilación de este circuito era igual a 1 sobre R por C. Ahora vamos a ver otro circuito pero muy sencillo para que usted vea que no solamente con semiconductores es posible lograr una oscilación, o por lo menos no con semiconductores activos. Observe lo sencillo de este circuito. Un diodo 1N4007, un resistor de 82K aproximadamente, un capacitor electrolítico de 10 microfaradios por 50 volt, un DIAC, que usted ya conoce su funcionamiento, ya lo hemos estudiado, y finalmente un LED. Aquí conectamos los 220 volt de alterna, de distribución domiciliaria. ¿Cómo funciona esto? Es pero muy sencillo. Este diodo rectifica y el resistor limita la corriente. ¿Qué pasa? Este capacitor se carga, pero cuando llega a los 27 volts, el DIAC se dispara, o sea, cierra su circuito y prende el LED. Entonces, prende el LED y el capacitor se descarga sobre el LED, encendiéndolo. Pero cuando se descarga el capacitor, el DIAC inmediatamente vuelve a menos de 27 volts, porque en el capacitor baja la tensión. Como baja la tensión en el capacitor, el DIAC se bloquea y el LED se apaga. Luego el capacitor vuelve a cargarse, el DIAC se dispara nuevamente, se enciende el LED y así se reinicia el ciclo. Este es un circuito que le conviene tener en cuenta porque es muy práctico, porque si alguna vez usted intentó encender un LED con una resistencia directamente a los 220 volts, se habrá encontrado con que la resistencia, si le pone por ejemplo 100K, lo más normal, la iluminación es realmente pobre. Si le reduce el valor de la resistencia, por ejemplo a 47K, le tiene que aumentar la disipación, la resistencia calienta y es todo un problema, además del tamaño de la misma. Esto es una solución muy viable debido al poco costo y a lo reducido de sus componentes. Además, como los componentes son muy pocos y son muy pequeños, se lo puede también instalar, como idea le doy esto, dentro de una ficha común de 220 volts, haciendo asomar por el agujero posterior de la salida del cable, le asoma el LED. Entonces le va a quedar una ficha que usted la enchufa en un tomacorriente y va a tener un LED intermitente, como por ejemplo para la habitación de los niños o para personas que no toleran la oscuridad completa. Muy bien, vamos a dar por terminado el tema de osciladores de este tipo y vamos a comenzar con el estudio de los osciladores en base al integrado NE555. Este integrado es desde hace ya muchos años utilizado ampliamente en circuitos osciladores. Su funcionamiento es por demás sencillo y daremos a continuación algunos ejemplos de su utilización. Pero antes de comenzar, le voy a hacer una aclaración importante. Como todavía no hemos estudiado las características de sus componentes internos,
vamos a referirnos a su funcionamiento sin detallar los procesos que se producen dentro del mismo. De todas maneras, esto no afecta a su aprendizaje. Observemos esta figura en la que graficamos a este integrado funcionando como multivibrador estable. Como vemos, los terminales 4 y 8 los conectamos directamente a +B. La patita 7 se conecta a +B por medio del resistor RA. Vemos también que entre los terminales 7 y 6 hemos conectado el resistor RB. También vemos que las patitas 6 y 2 se encuentran unidas y conectadas a masa por intermedio del capacitor C. Los componentes que hemos citado hasta ahora son los que determinan la frecuencia de oscilación del integrado. Ahora bien, debido a las características internas de este integrado, el capacitor C se carga siguiendo la serie +B, RA y RB. Mientras se produce este proceso, la salida del integrado, o sea, la patita 3, permanece en nivel alto, que también podríamos llamar en inglés height o simplemente 1, y que equivale a la tensión de +B. Cuando entre las placas de C se alcanzan los 2/3 de la tensión de alimentación, este capacitor se descarga a través de RB, o sea, solamente a través de RB, hasta que la tensión en el terminal 7 llega hasta 1/3 de la tensión de +B. Durante el proceso de descarga de C, la salida se conmuta a nivel bajo, en inglés low o 0, y equivale al nivel de masa. La fórmula para hallar la frecuencia en que oscilará el integrado la graficamos en esta misma figura y, como podemos ver, no puede ser más fácil. Solamente queremos puntualizar que como la carga se produce a través de RA y RB y la descarga solo por RB, este último resistor se encuentra sumado 2 veces, como podemos ver, 2RB. Para finalizar, la función de C1 entre la patita 5 y masa es estabilizar el funcionamiento del integrado, protegiéndolo además contra pequeñas variaciones de tensión o ruidos externos. A fin de visualizar el estado de la salida del integrado, hemos conectado en el pin 3 un LED en serie con un resistor. Queremos destacar que esta serie L1, R1 se cierra sobre +B y no sobre masa, y esto tiene un motivo. Ocurre que una de las características de este integrado es que permanece con mayor facilidad en estado alto que en bajo. Por lo tanto, debido al efecto de persistencia de la retina, se verá mejor un corto guiño que se producirá cuando la salida se encuentre en nivel bajo. Pero por supuesto que esta no es la única aplicación que tiene este integrado, porque también se lo puede conectar, entre otras cosas, como monoestable. A este respecto vamos a decir que una configuración monoestable corresponde a aquella que produce en la salida un nivel alto a partir de su accionamiento por el terminal correspondiente. Ese nivel alto permanecerá durante un tiempo hasta que, una vez finalizado el proceso o la temporización, como le quiero llamar, vuelve al estado inicial de nivel bajo o de reposo. Si usted observa esta figura en la que hemos representado una configuración de este tipo, y podemos comprobar que es muy similar a la anterior. Como vemos,
el terminal 8 está conectado directamente a +B y el pin 4 lo hace a través del resistor R2. Luego explicaremos el motivo de esta última conexión. Las patitas 7 y 6 unidas se conectan a +B por el resistor R y a masa por medio del capacitor C. Estos dos componentes determinan la temporización del circuito. El pin 2 es el que produce la activación del temporizador cuando el pulsador P1 se cierra contra masa. El resistor R1 cumple la función de proveer al pin 2 de un nivel alto mientras P1 está abierto, evitando así activaciones indeseadas. El capacitor C5 cumple la misma función que en el ejemplo anterior. La salida la volvemos a tomar por la patita 3, pero esta vez cerramos el circuito contra masa. Analicemos el funcionamiento. Con P1 abierto, el terminal 2 se encuentra en nivel alto y en consecuencia el circuito permanece en reposo, o sea, con un nivel bajo en la patita 3. Por lo tanto, el LED L1 permanece apagado. Cuando pulsamos P1, producimos un nivel bajo en el terminal 2 y esto activa al monoestable, produciendo un nivel alto en la salida que, por supuesto, enciende a L1. Este nivel alto permanecerá durante un tiempo determinado, como ya mencionamos, por los valores de R y C, y al término del mismo volverá a nivel bajo, apagándose en consecuencia el LED. La función del pulsador RS es resetear el circuito, o sea, desactivar la temporización antes de que ésta llegue a su término. Esto se consigue, como vemos, con un nivel de masa en el terminal 4 del circuito integrado. Es útil conocer que este último procedimiento es perfectamente utilizable en la configuración anterior, o sea, en el circuito astable. Finalmente, en esta figura graficamos la distribución interna de los respectivos terminales de conexión y la disposición física del integrado. Como dijimos anteriormente, la primera ley de Kirchhoff dice que en un nodo la suma de las corrientes que se derivan es igual a la corriente total que de él parte. Vamos entonces a comprobar su veracidad. Hemos preparado aquí 3 resistores de diferentes valores en un circuito simple alimentado con 12 volt. Por ley de Ohm, usted sabe que si los resistores son de valores distintos, las corrientes también lo serán, correspondiendo menor corriente a mayor resistencia y viceversa, pues son inversamente proporcionales. Vamos a medir en primer lugar la corriente que circula por R1. Ahora, por R2. Y finalmente, por R3. Ahora, conectamos las 3 resistencias y medimos la corriente total.
Como vemos, este valor se corresponde con la suma de los tres anteriores, o sea, que Kirchhoff tenía razón, pues la corriente que parte del nodo es igual a la suma de las que de él se derivan. La segunda ley de Kirchhoff dice que en un circuito cerrado, la suma de las caídas de tensión en cada uno de los resistores es igual al total de la tensión de alimentación. Observe este circuito en el que hemos conectado tres resistores de diferentes valores en serie. Medimos en primer lugar la caída que se produce en R1, luego en R2, ahora en R3 y finalmente medimos la tensión que alimenta este circuito. Y como vemos, se corresponde con la suma de las tres que medimos antes. Les recuerdo que la suma exacta no se da por las pequeñas pérdidas que se producen en los cables del tester. Vamos a comenzar ahora con la comprobación del funcionamiento de los osciladores. Este es el multivibrador astable con dos transistores que estudiamos en teoría y que, como ya le dije, funciona en la misma plaqueta de la clase número 1, solo que esta vez nos servirá como inyector de señales para detectar fallas en pequeñas radios a transistores o equipos de audio. Yo voy a conectar la alimentación. Se enciende el LED piloto, por supuesto, y en la salida medimos la frecuencia con el instrumento del tester. Pero ahora usted se estará preguntando cómo llegamos a esta frecuencia. Muy bien, si lo quiere averiguar, es muy fácil. Dijimos que R1 y C2 constituyen una constante de tiempo y R2, C3 la otra. Como las dos constantes son iguales, tomemos el valor de una, R1 igual a 180K y C2 es igual a 2 nanodos o lo que es lo mismo, .0022. Transformemos ahora estos valores a las unidades. 180K es igual a 180.000 ohm y .0022 dividido 1.000.000 es igual a .8022. Los multiplicamos y esto nos da .000396. Esto es el tiempo y como frecuencia es la inversa del tiempo, hacemos 1 sobre este número, o sea, sobre .000396, que nos da 2525 Hz, o sea, 2,5 kHz, que es un valor muy aproximado al que medimos con el frecuencímetro del tester. Las diferencias siempre existen porque los valores, tanto de los resistores como de los capacitores, tienen una cierta tolerancia que afecta al funcionamiento final, pero esto es totalmente normal. En cuanto a la forma de utilización de este inyector de señales, no forma parte de este curso porque ya entraríamos en el terreno de las reparaciones. Pero le digo que se utiliza de adelante hacia atrás, o sea, se comienza desde el parlante, donde se deberá escuchar un pequeño zumbido, y luego se retrocede hacia las etapas excitadoras y preamplificadoras, comprobándose la elevación del volumen a medida que se aleja de la etapa de salida. Cuando en determinada etapa el sonido desaparece o no amplifica como corresponde, significa que hemos detectado la etapa o la zona con problemas y deberemos investigar en sus componentes para encontrar la avería. Vamos a realizar ahora otra experiencia, esta vez con este circuito extremadamente simple, cuyo funcionamiento explicamos en la sección de teoría. Como ve, debido a sus escasos componentes,
lo armamos de forma tal que cabe perfectamente en esta ficha. Lo voy a conectar. Y el funcionamiento lo tiene usted a la vista. Pero le voy a hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, cuando suelde el DIAC, interponga un clip cocodrilo entre el soldador y el componente para evitar que se queme, porque es extremadamente sensible a la temperatura. En segundo lugar, le aviso que no es posible variar la frecuencia cambiando el capacitor. La única forma es reemplazar el resistor por otro de mayor valor, con lo cual el DIAC tardará más tiempo en alcanzar la tensión de disparo, disminuyéndose así la frecuencia de destello. Como ve, esto no puede ser más fácil y, como mencionamos anteriormente, nos puede ser útil en diversas aplicaciones. Muchas veces hemos mencionado al circuito integrado 555 y ahora vamos a comprobar su funcionamiento como oscilador adaptable. Como ve, tenemos conectado un LED en la salida y vamos a medir la frecuencia con el tester. Le conecto la alimentación y ahora el clip del instrumento. Nos está acusando 8 Hz y vamos a comprobarlo con la fórmula. RA es igual a 15K. RB es de 1K5. Y finalmente C tiene una capacidad de 10 microfaradios. Hacemos las conversiones para trabajar con las unidades y nos queda RA de 15.000 ohm, RB de 1500 y para el capacitor usted ya sabe que tiene que dividirlo por 1.000.000 y por lo tanto nos queda .00001 faradio. Entonces la fórmula nos queda así: 1,44 sobre 15.000, que corresponde a RA, 3.000, que corresponde al doble de RB, recuerde que es 2 RB, y todo esto multiplicado por .00001, que es el valor de C en faradios. Entonces, 15.000 más 3.000 igual a 18.000 por .00001, esto nos da igual a 0,18. Efectuamos esta división y obtenemos los 8 Hz que nos acusaba el instrumento. Comenzaremos nuestra sección de práctica con el desarrollo de este monoestable constituido por el integrado que estamos estudiando NE 555 y su circuito asociado. Como su funcionamiento lo acabamos de ver en la sección de teoría, nos vamos a referir a unas pocas modificaciones que le hemos introducido. En primer lugar, para el resistor R1 hemos elegido uno de elevado valor con el fin de sensibilizar al terminal de activación, o sea, la patita 2. De esta forma, el circuito se disparará con un leve roce de los dedos, o sea, al tacto. De todas maneras, usted ya sabe que si desea activarlo con un pulsador, será necesario reemplazar a R1 por otro de bajo valor, por ejemplo, un K, con lo que el circuito dejará de funcionar al tacto.
La constante que determina el tiempo de activación, o sea, la temporización, está determinada por el capacitor C1 y la serie constituida por R5 y el potenciómetro P1, con el que podremos modificar a voluntad dicha temporización. Por supuesto que a los efectos del cálculo correspondiente, R5 y P1 serán tomados como uno solo, con lo cual obtendremos el máximo de tiempo disponible de activación. En la salida, hemos dispuesto un transistor en nuestra conocida configuración emisor común que activa y desactiva un relé. Las funciones de R3 y R4 son ya conocidas por usted. R3 limita la corriente emisor base de T1 y R4 produce en la base de este transistor un nivel de masa cuando la salida del integrado no está activada, evitando así disparos accidentales del equipo. Si quiere resetear el sistema antes de que termine la temporización, podrá conectar un pulsador entre el terminal 4 del integrado y masa. Como de costumbre, vamos a proceder al armado de nuestro equipo colocando en primer lugar los componentes. Comenzamos con R1 de 2 Mega 2, o sea, rojo, rojo, verde. Seguimos con R2 de 15K, marrón, verde, naranja. Luego hacemos lo propio con R3 de 1K, marrón, negro, rojo. Seguimos con R4 de 10K, marrón, negro, naranja. Y finalizamos las resistencias con R5 de 2K2, rojo, rojo, rojo. Luego conectamos C1, teniendo cuidado con la polaridad, el transistor que no ofrece ninguna dificultad. Luego seguimos con el diodo, acuérdese la rayita con la rayita. Ahora colocamos el zócalo, oriéntelo bien para no tener problemas después. Ahora vamos a colocar todo el set de pines y finalmente conectamos el relé y el potenciómetro con el cual vamos a regular el tiempo, la temporización, dejando para lo último el integrado que lo colocaremos luego de que soldemos todo. Vamos a comprobar ahora su funcionamiento. Como ve, le he agregado un LED con el positivo, la patita larga, en el más B, y el negativo en la salida normal abierto del relé, o sea, NA de la plaqueta, para poder visualizar su funcionamiento ante la cámara. Luego, para cerrar el circuito, tuve que conectar un resistor, en este caso de 1K, entre el común, terminal C y masa. Toco con el dedo en el terminal que corresponde al sensor y observe que se ha activado para desactivarse en pocos instantes. En este momento, el cursor del potenciómetro está en el mínimo. Si lo muevo, el tiempo de activación será mayor, correspondiendo a la fórmula que usted ya conoce, R por C, aunque esta vez no tendrá que hacer la inversa, pues aquí no estamos trabajando con frecuencia, sino con tiempos. Por lo tanto, en caso de que el cursor del potenciómetro se encuentre totalmente cerrado, o sea, con resistencia 0, el único valor a tomar en cuenta sería R5 de 2K2, o sea, 2200 ohm. C1, que es de 470 microfaradios, lo dividimos por 1.000.000 y nos da .00047 faradios. Los multiplicamos y obtenemos una temporización de 1,034 segundos, que es aproximadamente lo que está ocurriendo cada vez que activamos el circuito. Finalmente, para comprobar lo que le enseñé sobre el reseteado anticipado del circuito, voy a girar el potenciómetro para obtener una temporización mayor. Lo activamos y conecto
este cable que ya tengo preparado desde el negativo hasta la patita 4 del integrado. Observe, se ha desactivado. Lo activamos nuevamente y otra vez lo reseteamos. Insistimos una vez más. Lo reseteamos nuevamente y con esto damos por finalizada esta demostración. Bien, ya estamos llegando a las últimas clases de nuestro curso. Les recomiendo que vaya repasando los temas que hemos estudiado, porque con la última lección les remitiremos un cuestionario de evaluación a fin de otorgarle el certificado de estudio correspondiente, por supuesto con carácter de no oficial. Como siempre, peco de reiterativo, pero le vuelvo a recomendar que además de estudiar, experimente y que cuando algo no le funcione, porque siempre va a haber alguna cosa que no le va a funcionar, no lo guarde en el cajón, no abandone el proyecto en lo que podríamos denominar una actitud facilista. Insista todo lo que sea necesario hasta lograr su objetivo. No se deje vencer por el primer escollo, porque la vida misma está llena de obstáculos. Será entonces hasta nuestra próxima edición.